A ver, si nos ponemos a pensar en la Biblia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente nos imaginamos un libro así enorme, ¿no? Antiguo, con tapas de cuero. La idea es que es un texto que no ha cambiado en siglos, pero la historia de cómo esos escritos se convirtieron en la Biblia es de verdad mucho más movida y sorprendente de lo que uno cree. Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. La idea que casi todos tenemos es esa, ¿cierto? Un libro único, entregado de una vez y para siempre. Un texto sagrado, inmutable, que ha sobrevivido milenios sin cambiar. Y es una imagen muy fuerte, claro, como un ancla en medio de la historia. Pero, ¿y si las cosas no fueran tan así? ¿Qué tal si ese libro que conocemos hoy es en realidad el resultado de un proceso larguísimo? Un proceso que involucra tecnología, historia, traducciones y hasta correcciones hechas a propósito. La evidencia que tenemos hoy nos cuenta una historia que es de verdad fascinante. Bien, para entender cómo se armó todo esto, lo primero es hablar de algo que quizás no esperamos: tecnología. Porque para que existiera el libro, primero tenía que existir la forma física de hacerlo. Y créanme, en el mundo antiguo eso no era nada, pero nada sencillo. Miren, en esa época el formato normal era el rollo de papiro o pergamino. El problema es que un rollo tiene un límite de tamaño. Era literalmente imposible meter todo el Antiguo Testamento en un solo rollo. Imposible. Hacían falta bibliotecas enteras llenas de rollos. Pero entonces apareció una tecnología que lo cambió todo: el códice. El códice no es otra cosa que el abuelito del libro moderno, hojas apiladas y cosidas por un lado. Los primeros cristianos lo adoptaron rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque era mucho más práctico, más fácil de llevar, de buscar un pasaje y, lo más importante, le cabía muchísimo más texto. Este cambio, que parece tan simple, iba a transformar la idea misma de las escrituras. Es que, por primera vez, se podían juntar, por ejemplo, los 4 evangelios en un solo libro, o todas las cartas de Pablo. Este simple hecho, el de poder tener varios textos en un solo objeto físico, empezó a crear la idea de que todos esos escritos formaban una sola cosa, una unidad. La tecnología literalmente le dio forma a la teología. Bueno, ahora vamos a complicar un poco más las cosas. Porque no solo el formato era distinto, el texto en sí, o sea, las palabras, no estaba tan fijo como pensamos. Y la prueba más grande de esto apareció en unas cuevas, cerca del Mar Muerto. Fíjense bien en esta línea de tiempo. Casi todas nuestras Biblias de hoy se basan en algo llamado el texto masorético, que se estandarizó por ahí del año 1000. Pero claro, los textos originales se escribieron muchísimo antes. Durante siglos tuvimos un hueco de casi 1000 años en medio. Un vacío de información. Y de repente, ¡pum!, en 1947 aparecen los rollos del Mar Muerto. De un día para otro, teníamos copias de libros bíblicos que eran 1000 años más viejas que las que ya conocíamos. Era como tener una ventana directa a cómo era el texto en la época de Jesús y los apóstoles. ¿Y qué fue lo más increíble que se descubrió? Pues esto, que el texto no era una sola cosa. No había una única versión oficial. El texto era fluido, estaba vivo. Y esto, la verdad, cambia por completo lo que entendíamos por canon en el primer siglo. A ver, para que quede claro, en una misma comunidad podían circular, por ejemplo, 2 versiones del libro de Jeremías. Una era más larga, otra más corta, y las 2 se consideraban escritura. Esta idea que tenemos hoy de una rigidez absoluta, de que el texto no puede cambiar ni una coma, es algo que vino mucho después. En ese entonces, la autoridad estaba en la obra en sí, en el mensaje, no tanto en que cada letra fuera exactamente idéntica en todas las copias. Y por si fuera poco, a toda esta mezcla de versiones hebreas hay que sumarle otra cosa más: la traducción. Pensemos que el cristianismo creció en un mundo donde se hablaba griego, y para ellos su Biblia no era el texto hebreo, sino la traducción al griego. Aquí tenemos a los 2 grandes protagonistas. Por un lado, el texto masorético, la base de casi todas las Biblias actuales. Y por otro, la Septuaginta, la traducción al griego. Lo más interesante es que la Septuaginta es mucho más antigua que el texto masorético que conocemos, y a veces parece que se tradujo de una versión en hebreo que era diferente a la que finalmente sobrevivió.
Y aquí se pone buena la cosa. Cuando un autor del Nuevo Testamento, como Pablo o Mateo, cita una profecía, muchas veces usa la versión griega, la Septuaginta. Pero, ¿qué pasa si esa versión dice algo un poquito distinto a la versión hebrea que tenemos hoy? ¿Cuál es el texto inspirado? Para la iglesia primitiva muchas veces la respuesta era la Septuaginta. Esto nos enseña algo clave. Traducir nunca es un acto neutral. Cada palabra que se elige es una forma de interpretar. Así que estas traducciones antiguas son como una ventana al pasado, que nos deja ver cómo entendían las comunidades judías y cristianas sus propias escrituras hace más de 2000 años. Y bueno, llegamos al punto más, digamos, polémico, la intervención humana más directa. Los escribas, esas personas que se dedicaban a copiar los textos para que no se perdieran, a veces no solo copiaban, a veces corregían. Ojo, es importantísimo entender por qué lo hacían. No es que quisieran falsificar nada. Se veían a sí mismos como protectores de la tradición, del mensaje. Si leían algo que les sonaba mal o que podía ser irrespetuoso para Dios, sentían que su deber era aclararlo o suavizarlo. Y no es un invento nuestro, ¿eh? Los propios rabinos de la antigüedad documentaron esta práctica. La llamaron Tikkun Soferim, que significa correcciones de los escribas. Ellos mismos reconocían que en ciertos pasajes se había cambiado el texto, pero por una razón muy profunda, por reverencia. Y este ejemplo es clarísimo. Miren, en el libro de 1 Samuel, lo más probable es que el texto original dijera que los hijos del sacerdote Elí maldecían a Dios. Así, directo. Pero si vemos nuestras Biblias hoy, dice que se habían atraído una maldición. El cambio es sutil, pero el significado teológico es gigante. ¿Por qué el cambio? Pues porque la idea de que unos simples humanos pudieran maldecir a Dios directamente era demasiado fuerte, demasiado blasfema para la mentalidad del escriba, así que lo suavizó, para proteger el honor de Dios. No estaba cambiando la historia, estaba protegiendo la teología. Entonces, para ir cerrando, la Biblia que tenemos hoy no es un objeto que simplemente cayó del cielo. Es el producto de un proceso histórico súper complejo moldeado por estas 4 grandes fuerzas. La tecnología, que permitió juntar los textos, la historia, que nos muestra que al principio había muchas versiones, la traducción, que siempre es una interpretación, y la teología que guió la mano de quienes copiaban los textos. Lejos de quitarle valor al texto, conocer esta historia nos permite leerlo con mucha más profundidad. Nos invita a verlo no como un objeto estático, congelado en el tiempo, sino como el testimonio vivo de una fe que se ha transmitido, traducido e interpretado por generaciones. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿De qué manera este conocimiento nos puede acercar a una comprensión más auténtica y más rica del texto?